Bienvenidos. Vamos a considerar en estos videos la teoría de la pena. En rigor, las teorías de la pena, porque como veremos son varias, y vamos a desarrollar el tema a lo largo de 3 videos. En este primer video presentaremos el tema y además consideraremos las teorías absolutas. Estas son la teoría de la expiación, el retribucionismo moral de Kant y el jurídico de Hegel. Iniciando el análisis del tema, estas teorías lo que buscan es responder a estas dos preguntas: ¿para qué se pena y por qué se pena? Esto es, hablar de la función de la pena y del fin de la pena. Estas teorías lo que procuran es buscar la legitimidad de la pena, del poder punitivo del Estado. Y debo advertir que frente a estas teorías que buscan esa legitimación, hay también teorías que deslegitiman las penas y cuestionan el poder punitivo del Estado. Obviamente nos vamos a dedicar al análisis de aquellas que brindan legitimidad a la pena. Y desde esa perspectiva hay una clasificación clásica que divide estas teorías en teorías absolutas y teorías relativas. Las absolutas son aquellas que consideran que la pena se justifica por sí misma, mientras que en esta lógica lo que se señala es que se trata de una retribución por el mal causado. La pena es un mal por el mal que se causó. No es otra cosa que la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. En cambio, las teorías relativas consideran que la pena no constituye un fin en sí mismo, sino que tienen un fin social, que es prevenir delitos futuros. Parados desde ambas tesis, lo que tenemos es que unas miran hacia el pasado, las teorías absolutas, y castigan por lo que pasó, ese mal que fue causado por el delito, mientras que las teorías relativas miran hacia el futuro intentando prevenir delitos futuros. A la par de estas tesis radicales, absolutas y relativas, aparecen teorías mixtas o de la unión que toman elementos de ambas teorías, constituyendo esa mixtura. En esta clasificación clásica tenemos que estas teorías absolutas pueden manifestarse desde 3 explicaciones. Por un lado tenemos la teoría absoluta de la expiación, por otro lado la de la retribución moral de Immanuel Kant y la de la retribución jurídica de Hegel. En cuanto a las relativas, aparecen las teorías de la prevención general que actúan sobre la sociedad, quieren impactar sobre la sociedad, y las de la prevención especial, que no pretenden actuar sobre la sociedad, sino sobre el imputado, sobre la persona imputada. Tanto la prevención general como la prevención especial tienen cada una de ellas 2 manifestaciones, negativa y positiva. Este es el menú de teorías dentro de esta clasificación que, bueno, la brindó Anton Bauer en este libro, La teoría de la advertencia, que, bueno, fue traducido hace poco al castellano con un prólogo de Zaffaroni. Esta teoría de la advertencia en realidad es un ajuste a la de la prevención general negativa de von Feuerbach. Y en rigor, bueno, Zaffaroni dice que esa teoría de la advertencia no es muy trascendente, pero sí es trascendente esta clasificación que aquí presentamos, que figura en un anexo de ese libro. Claro que este libro fue escrito en 1830, con lo cual, bueno, desde entonces manejamos estas mismas categorías. A esto hay que sumarles, como dije, las teorías mixtas o de la unión. Vamos a centrarnos en las absolutas, que es el tema que vamos a desarrollar con cierta profundidad en este video. Esas teorías absolutas, hoy diría que en la doctrina actual no son sostenidas de manera hegemónica, pero en el fondo sí parece que en la práctica forense muchas veces penamos pensando en que hay que retribuir el mal que causó el delito sin pensar en ninguna función social de la pena que aplicamos.
En primer lugar, como les mencioné, está la teoría absoluta de la expiación, que tiene obviamente un componente religioso, pensando en que el delito termina siendo un pecado, que, bueno, debe generar un arrepentimiento y una culpa, y entonces la pena permite esa expiación del pecado cometido. En la evolución, por supuesto, que después aparece esta idea de retribución ya separada de la religión, pero con un criterio ético, desde un plano ético o moral, y allí es el trabajo de Immanuel Kant, con su estado ético, quien da esta visión a la teoría de la pena. Kant lo que decía es que la pena debe ser un imperativo categórico, esto es una ley moral. Señalaba que debe ser proporcional al mal causado, y entonces aparece esta idea de proporcionalidad en base a el delito cometido. Aparece esto como función de garantía, y esto es interesante, es importante que así sea, porque a alguien no pueden penarlo por lo que es, o sea, el derecho penal de autor, sino por lo que hizo, derecho penal del acto. En esta lógica, desde esta teoría absoluta, en la visión de Kant, el hombre obviamente es un fin en sí mismo y no sería ético usarlo como medio. Lo que está cuestionando Kant son las teorías relativas, que, como vamos a ver en el video que sigue, bueno, toman al hombre como un medio porque lo que buscan es penar al sujeto que cometió el delito para impactar, por ejemplo, a través de la prevención general, en la sociedad. La tercera de estas teorías absolutas es la de la retribución jurídica, de la mano de George Hegel. Hegel hablaba de un estado racional, a diferencia de Kant, que era un estado moral, y construía la teoría de la dialéctica. En esa teoría propone la tesis, la antítesis y la síntesis. Y en esta teoría de la pena, con estos cánones, encontramos que la tesis es la norma, o sea, el orden jurídico. Ese orden jurídico lo que expresa es la voluntad general de la población. La antítesis es el delito, que violó la norma, esto es, niega el delito, niega el orden jurídico. Y finalmente, la síntesis es la aplicación de la pena, que lo que busca es anular el delito. Como decía Hegel, es la negación de la negación. ¿Por qué? El delito niega el orden jurídico y la pena niega el delito. Por eso es la negación de la negación. Estas son las tres teorías absolutas donde, bueno, la pena es un fin en sí mismo. Es un mal por el mal causado. La crítica que puede hacerse, por ejemplo, la que le dirige Zaffaroni, es que tanto el estado ético de Kant como el estado racional de Hegel son ficciones, porque no son estados que existen en el mundo real, son un deber ser. La selectividad del sistema penal muestra que los estados no son ni éticos ni racionales. ¿Qué significa esta selectividad? Bueno, que no todos los delitos cometidos en una sociedad por la totalidad de individuos que cometen esos delitos son penados, y cuando uno mira, bueno, hay una gran selección de quienes son captados por el sistema de justicia, que en general terminan siendo, en la visión de Zaffaroni, y nuestras cárceles muestran esa realidad, personas pobres, de bajo nivel cultural, excluidos sociales. Con lo cual, estas ficciones que suponen los estados éticos o el estado racional que nos proponen estos filósofos, bueno, en definitiva no son estados realizados. Siguiendo con esta crítica, yo les decía que en la doctrina actual no hay quienes sostengan abiertamente esta tesis, y que sí esto aparece en la práctica forense, porque, bueno, muchas veces los operadores penamos y no tenemos muy claro si hay una función social de esa pena, simplemente la retribuimos. En rigor, bueno,
también Zaffaroni nos muestra que a través de la criminología se ha puesto en crisis la legitimidad de la pena y que el derecho penal en buena medida ha vuelto al idealismo de Hegel y de Kant, encerrándose para no admitir esta discusión. Con lo cual, desde esa perspectiva puede haber algún resurgimiento de estas teorías absolutas en ese encastillamiento como respuesta a una crítica racional que hace la criminología a la legitimación del poder punitivo del Estado. Pero la realidad es que la pregunta que debemos hacernos es si parece lógico y sensato que se aplique violencia estatal cuando no hay ninguna finalidad que reporte utilidad social. Y esta es la crítica que podemos formular a estas teorías absolutas. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este video. En el próximo video vamos a considerar las teorías relativas, las de la prevención general y especial, tanto positiva como negativa, y las teorías mixtas o de la unión. Los espero en ese video. Muchas gracias.